Bueno, amigos, estamos en noviembre del 2025 y aquí os presento otra doble novedad literaria de la editorial Dagón. Son dos libros que en realidad se llegó a publicar como un solo libro, pero hemos decidido separarlo en dos. Es más cómodo, pensamos, y además por un detalle que ahora os explicaré. ¿A qué me refiero? Al Necroeroticon, que publicamos con la editorial Saco de Huesos como Caminarás entre tinieblas. Pero ahora lo tenemos en la editorial Dagón en 2 tomos y voy a contar la verdad y toda la verdad del Necroeroticon. Bien, a ver, Necroeroticon es un título elegido en honor a Lovecraft. Evidentemente, el Necronomicon es uno de los libros que tienen tanta enjundia que hay gente que cree que existió de verdad. Sí que existieron muchos grimorios, pero nunca existió el Necroeroticon, está constatado. Yo lo siento si alguno le quito la ilusión, pero nunca existió el Necronomicon, ¿vale? Pero sí grimorios, que era más o menos lo mismo. Pero Lovecraft tuvo lo supo hacer, ¿no? Convertir este libro inventado con todos los datos que da de las reediciones, de que si está o no está en una biblioteca, en la de Miskatonic, de sus cuentos, etc. Entonces, en honor a él, pensamos en este título. ¿Por qué? Porque igual que este, que se llama Eros y Tánatos, en realidad son todo cuentos, son relatos para adultos, pero no pornográficos. O sea, tienen un punto de erotismo, de sexo y también de muerte, no sé cómo decirlo, amor, eros y tánatos, amor y muerte, es una mezcla, ¿no? Pero más allá de todo eso, incluso lo que pretendíamos era con esos cuentos mostrar algo de tipo esotérico relacionado con el mundo del sexo, o sea, la polaridad hombre-mujer, el sexo en concreto, tiene muchísimos elementos de tipo esotérico, unos más accesibles, otros menos accesibles, unos más terribles y otros menos terribles, y queríamos que los cuentos fueran mostrando algo que está ahí. Por ejemplo, los incubos y sucubos. Eso es algo que en la Edad Media se popularizó mucho. La Inquisición persiguió a muchos brujos y brujas por su relación con incubos y sucubos, y hay una explicación esotérica a ese tipo de entidades que al parecer, según el esoterismo, existen y que influyen en las relaciones humanas. Hay muchos más elementos, pero estos dos en concreto están relacionados con el sexo, con la noche, y nos parecía interesante, porque hay muchísimos elementos de ese tipo, mostrarlos a través de los cuentos, de manera que de una forma entretenida pues se pudiera mostrar ese conocimiento. Este tipo de libros se enraizan también no solo en Lovecraft, también en Poe. Incluso Blavatsky tiene un libro de relatos donde se utiliza el terror, el miedo y el esoterismo, o sea, a través de historias, algunas terribles, cuenta, algunas incluso de magia negra, va contando y explicando cosas de tipo esotérico. Entonces, no es nada nuevo. De hecho, tengo información suficiente para crear algún día un tomo extrayendo de los clásicos ese tipo de relatos que muestran la relación entre el sexo, hombres, mujeres,
con entidades que pertenecen a otros planos, a un mundo invisible. Por ejemplo, el Conde Gabalís. El Conde Gabalís, que tiene un libro Rosso de Luna que se llama Aberraciones psíquicas del sexo, o el Conde Gabalís, es un relato medieval de un conde que es Rosa Cruz, donde explica que y cómo los filósofos deberían de casarse, de unirse a silfos, a entidades de ese mundo invisible, ¿no? Y que hay muchísimas entidades que están deseosas de convivir, copular incluso, con seres humanos. Entonces hay toda una tradición, no hemos inventado nada, está en esa línea. Otro ejemplo, Filóstrato, en la vida de Apolonio, de Tiana, cuenta cómo Apolonio, a un joven que estaba casado con una mujer muy bella, en realidad no era una mujer, era una empusa, era una como mujer vampiro que estaba aprovechándose de su marido para cogerle energías, etc. Entonces él la desenmascaró y rompió esa relación vampírica, ¿no?, entre ese hombre y esa empusa. Y así se cuentan muchísimas cosas. Hay también, por ejemplo, en el nacimiento de Alejandro, hay también elementos de tipo sexual que tienen una explicación esotérica, y hay muchísimos. Tenemos ya digo, una colección que en algún momento, a lo mejor, si esto pues trasciende y hay suficiente gente interesada, pues igual lo publicamos. A ver, no es una lectura para gente, es una lectura tampoco para gente malvada, quiero decir, es una lectura muy entretenida, algunos son también incluso graciosos, hay un humor negro, y no se pretende en ningún momento, por ejemplo, no llegamos nunca a la pornografía, no se pretende aquí elementos sexuales de ese tipo, ¿no?, porque ni interesan ni van a juego, ¿no?, con lo que es el nivel, ¿no?, de todos los cuentos. Repito, lo que se pretende es mostrar a través de un cuento entretenido un conocimiento esotérico relacionado con el sexo. Y cada uno de estos libros tiene una buena cantidad de cuentos de este tema, ¿no? Un vampiro en la noche de Navidad. Algunos son incluso de ciencia ficción, Arena de Aldebarán. Otros, como Mi otro yo, pues tienen escritos por Poe directamente, ¿no? Y así otros, El octavo jinete, que algunos de estos cuentos han quedado finalistas o han ganado concursos. Quiero decir que no es que además están bien escritos, es una buena literatura, muy descriptivos, y todos son diferentes, y yo creo que eso lo enriquece más todavía. Ahora, aquí hay un tema. ¿Ves? Aquí tenéis otro grupo de cuentos. Mujer Vudú, El ermitaño. El ermitaño también quedó finalista. La espada móvil de un vigilante. Ahora os contaré alguno a lo mejor. Las Ménades furiosas también quedó finalista. Bien, el caso es que, ¿por qué hemos hecho 2 tomos? Uno con el nombre de José Ruiz Sánchez y otro con el nombre de José Miguel Cuesta Puertas. Ambos los hemos escrito, cada uno sus cuentos, pero ambos hemos leído los del otro, los hemos corregido, arreglado, y al final es una obra colectiva. Todos están influenciados con la misma idea, ¿no? Y encajan perfectamente. De hecho, en sus momentos estaban todos mezclados y la gente no sabía si un cuento podía ser de uno o de otro, ¿no? Tenemos un estilo de escribir muy parecido, y además nos corregimos mutuamente muchísimo para que quede lo mejor posible, y además, como cada cuento es distinto, pues a veces es difícil. De hecho, pues eso, hay cuentos un poco más humorísticos, como el de Un vampiro en la noche de Navidad, ¿no? O Mujer Vudú, que también tiene un tono más irónico, y otros pues son más terribles, ¿no? O sea, bueno, el caso es que en su momento, cuando publicamos solamente el primer tomo, que era pues lo que sería esto nada más, ¿no?
hubo muchísima polémica, porque hubo gente que confundió unos cuentos donde lo que se pretende es mostrar unas realidades, ¿no? Donde hay malos, hay buenos, donde pasan muchas cosas, y confundieron lo que era un cuento con que nosotros defendíamos determinados elementos negativos, ¿no? Malvados en nuestra sociedad. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginaos que en un cuento, en un cuento sale una monja que en realidad en algún momento de su vida fue prostituta, y mostramos a través de la prostitución de esa monja algo que ha existido en muchas civilizaciones, ¿no? Del sexo sagrado y de llegar, como el tantra, por ejemplo, ¿no? Llegar a estados de conciencia a través del sexo. Entonces eso había que mostrarlo, ¿no? Entonces imaginaos a alguien que ve eso y pone el grito en el cielo, cree que nos estamos metiendo con la religión católica, con las monjas, etcétera, etcétera, cuando uno en el cuento se da cuenta que no es eso, ¿no? Entonces hay otro cuento, que no voy a decir cuál es, donde hay elementos un poco, no llegan a ser gore, pero son un poco fuertes, de realidades humanas que están ocurriendo hoy en día constantemente, y cada 2x3 salen en los medios de comunicación, y nosotros lo utilizamos como parte del argumento, y el que hace esas cosas luego la paga. Bueno, pues hay gente que pensó que nosotros estábamos fomentando, pues eso, la prostitución, o estamos yendo en contra de la religión católica, o de la pederastia, o de tantas otras perversiones que hay ahí, cuando en ningún momento la defendemos, y todo lo contrario, ¿no? Entonces hubo una campaña en contra del Necroticon. No fue suficientemente importante, porque si no nos hubiéramos hecho famosos y hoy en día seríamos grandes escritores que todo el mundo conocería. Pero bueno, el caso es que entonces hemos querido, dividiendo los cuentos por su autor, que cada uno sea responsable de lo que ha escrito. Entonces, en aquel momento, un cuento en concreto pues era de mi amigo Pepe y no era mío. Sin embargo, me acusaron a mí de que yo... Claro, la gente no sabía quién había escrito qué, ¿no? Ahora, pues yo me hago responsable de mis cuentos y Pepe se hace responsable de sus cuentos. Aparte de eso, anecdótico, os aseguro que son cuentos muy bonitos. Mira, ahí está, en honor a Lovecraft, Necronomicon Cook, de cocina. Los cuentos son muy entretenidos. Leeros la dedicatoria. Vamos a poner un fragmento en internet con un cuento completo para que podáis ver el tono, uno de cada, y os aseguro que lo vais a disfrutar. Está maquetado como otros libros de Hyperborea, donde prima pues una letra grande, espacioso, que se pueda leer bien, y algún detalle decorativo para embellecer un poquito los libros, ¿no? No lleva ninguna imagen en color, una nota biográfica al final, y bueno, como ya leeré algún fragmento, en nuestro canal de YouTube lo podéis encontrar. Aquí ahora es la presentación de los libros. También lo vamos a subir como libro digital a Amazon, si no nos lo tiran para atrás, porque hay una norma en Amazon con muy buen criterio que no permiten libros, ¿no?, que fomenten el odio, la violencia de género, la pornografía, etc. Nuestros cuentos no son pornográficos, pero en algún momento hay alguna escena fuerte, porque estamos hablando del tema del sexo y lo mostramos en muchas variedades. Solo por eso, yo sé que hay gente que este tipo de literatura no le gusta, como no les gustan las películas de miedo. Y yo lo entiendo. Yo mismo, que de más joven me gustaban muchísimo las películas de miedo, y veía incluso un programa que hacían los domingos por la noche que ponían 3 películas seguidas de terror, Noche de Lobos creo que se llamaba, ¿no? Pues desde hace años no me apetece mucho, ¿no? Porque gran parte de las películas de miedo
tienen o mucho gore o mucho susto, pero el elemento esotérico es muy repetitivo, como puede ser la ouija, ¿no? O el fantasma que se aparece en la casa abandonada y tal. Pero no hemos visto, ni siquiera en los maestros, me refiero a Lovecraft, a Poe, a Robert Howard, no hemos visto que hayan utilizado la gran cantidad de elementos esotéricos que existen en el tema del sexo para crear cuentos entretenidos, pero al mismo tiempo con contenido, con mensajes que como poco tienen que incitar a la reflexión. Creemos que son dos joyas, porque no solamente son los temas y todo lo que estoy contando, sino que el hecho de que sean cuentos sueltos, cortos, relatos de no muchas páginas, algunos son un poco más largos, Talos, por ejemplo, un androide centrado en la Valencia medieval, que también ganó el segundo premio en un concurso, no recuerdo ahora cuál fue, luego lo pondré. Lo hace muy atractivo, muy entretenido. Uno dice, ahora me leo este y luego me leo aquel. No hace falta leerlos seguidos, aunque otro elemento interesante es que hay personajes que se repiten en diferentes cuentos. Hay un doctor inspirado en un primo de mi amigo Pepe. Si Charlie, si escuchas este book trailer, que aparece en varios cuentos y no sale muy bien parado, tampoco demasiado mal, pero bueno, que no sale muy bien parado. Y una broma también que hemos puesto una dedicatoria, ¿no? Entonces yo en mi dedicatoria puse algo en plan un poco, digo, mira, también se lo dedico a mi hijo Héctor Arturo, que ha sufrido noches de pesadillas al contarle algunos de estos cuentos, o a mis ahijados Pablo y Marina, que han soportado estoicamente mis fricadas heterodoxas, pero sobre todo a Natacha, que es protagonista de algunos de los relatos, pero con ella, aprovecho para confesarlo, la realidad supera a la ficción. Bueno, es una broma, evidentemente, pero en otro lugar, no sé ahora mismo dónde, digo lo de que muchos de los personajes de la novela están inspirados en gente que conozco, ¿no? Entonces, fijaros, cuando veáis a alguno de los personajes, si alguien quiere sentirse identificado, ya digo desde entrada, desde ahora que no, que es todo puro, como dicen las películas, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia a nivel de personajes. Aunque hay situaciones que sí que son reales, porque hay un cuento que se llama La amada inmóvil, de un vigilante en el Museo Pío XII de Valencia, que yo en una época de mi vida fui vigilante, y La amada inmóvil, y tiene parte de realidad. ¿Qué parte es real y qué parte no? Lo dejo a los lectores. Pero fijaros, por poner solo un ejemplo, y con esto voy a acabar, intentamos, por la época en la que se supone 2003, pues está hecho con una máquina de escribir, entonces hemos elegido una máquina de escribir, y luego están todos muy bien informados. O sea, aquí la invención es, digamos, el marco en el que nosotros historias, pero está muy bien informado con citas. Y fijaros, en este cuento en concreto hay todo un ritual basado en los textos griegos de magia griega, greco-egipcia, ¿no? Que se han recopilado. Gredos publicó una edición buenísima. Hay otro que se llama Arcana, algo que no me acuerdo ahora el título, os lo pondré. De donde sacamos la información, porque nosotros tenemos un gran defecto o virtud, y es que todo lo fundamentamos. Digamos que en un 90 y tantos %, muy alto, está basado en hechos reales, por decirlo así, también parodiando a las películas. De un clásico, de alguien de la Edad Media, utilizamos elementos que han existido, como el necroeroticón, los grimorios, para contar nuestra versión. Fijaros, voy a leeros un texto para que veáis el nivel de exactitud con los temas de las fuentes. Dice, en un momento determinado, no diré por qué, el vigilante: te conjuro, demonio muerto,
Te invoco a ti, el inexorable Eros. Repito que esto son invocaciones reales de los textos de papiros greco-egipcios. Con tu nombre más grande, Azaractarazá, Lata y Yatal, Latai, Atayalap, O Ueriu, Legeta, Ramayama, Ratagel. De hecho, Lovecraft se basó mucho en los grimoires, en estos textos, para extraerlos, para añadirlos a sus cuentos. Y a veces cuando dice, y en los bosques había alguien reunido y se oía y se escuchaba tal, son nombres que él extrajo de los libros teosóficos, por ejemplo, y de este tipo de libros clásicos esotéricos. El que aparece primero, el que se manifiesta en la noche, el que se alegra en la noche, Padre de la noche, el que presta oídos, Erixtepe Arachazarara, Episiquere, Iabecebit Io, profundo, Beriambo, Beriambebo, marino, Mermergou, oculto y muy anciano Achapa Donais, Basma, Characo, Jacob, Iao, Caruer, Aruer, Lailán, Semislán, Saumarta, Marba, Carba, etcétera, etcétera. Oh Dios, dirige el alma de Sebernefuré hacia mí. Juan Rivera, ese es el vigilante y esta es una momia egipcia. Para que me quiera, para que me ame, para que me dé todo lo que tiene en sus manos, que me diga lo que hay en su alma, porque yo he invocado en mi auxilio tu gran nombre. Invoco la fuerza inmortal e inefable del Dios. Dame la sumisión del alma por la que te invoco. Tráeme a la reina en este día de hoy y a partir de esta hora, con su sexo y su corazón encendidos. Ya, pronto. Fijaros, esos nombres nosotros somos incapaces de inventarlo, o sea, si no fuese porque pertenece a la tradición, incluso la gente diría, bueno, pero qué imaginación tenéis, ¿no? No, los hemos extraído de esos clásicos. Bien, podría seguir y seguramente haremos algún texto de sabiduría eterna, entre comillas, de estos libros. Tenéis un fragmento para descargar de internet con un cuento y también estará en Amazon como libro digital para descargar. Repito, son una verdadera joya. Algunos incluso son humorísticos, ¿no? Algunos son de ciencia ficción, en otros planetas, otros están realizados en la Edad Media. Ahí sale el tema de los espejos, por ejemplo, y las piedras mágicas, y los robots o androides, ¿no? Que se hicieron, ¿no? Pues en la Escuela de Mecánicos de Alejandría y algunos en la Edad Media, Talos. Y es un conjunto precioso de historias que yo creo que lo de menos es que en algún momento, pues la trama y subtrama pida un malo o algo de tipo magia negra, digámoslo así, ¿no? Quitando eso, estamos muy orgullosos de ellos y creemos que puede gustar a muchos lectores que aman el esoterismo, la filosofía hermética, que está aquí incluido. Repito, aparecerá en vuestra pantalla. Ya Blavatsky escribió y tuvo ayuda del maestro Hilarión los cuentos macabros. Además se llama así, los cuentos macabros, narraciones ocultistas y cuentos macabros, que además Rosso de Luna comentó. Hay un libro de narraciones ocultistas publicado por Rosso de Luna que nosotros hemos publicado con los comentarios. Son los cuentos de Blavatsky comentados. Ahí salen vampiros, ahí hay ceremonias de magia negra, sale Paganini con el violín, las cuerdas hechas con tripa humana, o sea, una serie de cosas que dices, bueno, pues bueno, nosotros creo que en la mayoría, en el 90%, somos de un nivel más bajo que lo que cuenta la propia Blavatsky en los cuentos, ¿no? Bien, creo que son una joya, repito, tiene una historia. A ver si tenemos suerte y alguien nos critica, un famoso, por favor, que lo critique y que salga en todos los medios de comunicación, que salga en el telediario
y que la gente lo conozca y lo pueda conseguir y leer y disfrutar y aprender muchas cosas que también están ahí, aunque no sea el lado más luminoso de la vida. Bueno, gracias por estar ahí. Son las novedades, parte de las novedades literarias de noviembre y diciembre de 2025. Un abrazo y gracias por vuestro apoyo.